Ministro, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que va a cambiar con este nuevo gabinete? Bueno, lo que se está buscando justamente un poco es oxigenar, digamos, la forma de trabajo que han venido implementando nuestros predecesores. Obviamente ya ha habido un desgaste con este tema de la lucha con la pandemia. La gente, digamos, ha tenido una política de trabajo que ha cumplido un rol, pero efectivamente ya se necesita este refrescamiento, como decir, en términos deportivos de los jugadores, para poder. Obviamente vamos a seguir cumpliendo casi la misma función dentro de lo que tenemos que hacer en el Ejecutivo, pero obviamente con esta reactivación necesitamos ya adelantar o acelerar unos temas, y ese es un poco lo que se nos ha pedido durante la sesión del día de ayer, para poder ya recuperar digamos, lo que nos hemos sufrido, sobre todo en los términos económicos, y poder como país empezar a levantar cabeza, porque obviamente la economía de cada uno de los ciudadanos, así como la economía de todo el país, ha sido bastante golpeada, igual que en todo el resto del mundo. Ministro, yo quisiera empezar por los temas políticos, es decir, el primer ministro, el premier, el señor Cateriano, ha tenido una participación bastante confrontacional durante muchísimo tiempo, ¿no? Él tiene, digamos, contrincantes, enemigos públicos al aprismo y al fujimorismo, y ahora se necesita tender puentes. Mi pregunta va por el tema también anticorrupción, ¿no? Él tiene dos cosas: tender puentes, así que va a tener que bajar su nivel de confrontación, y también si el presidente Vizcarra se presenta como un gobierno anticorrupción, ¿cómo es posible que el primer ministro esté investigado precisamente por irregularidades en la compra de helicópteros? Bueno, mira, yo creo que los temas políticos al nivel de tanto personal, como estás manifestando, deberíamos consultarlos con las personas involucradas. Nosotros no podríamos adelantar opinión sin tener los elementos de juicio adecuados. Creo que siempre hay que escuchar a ambas partes, y en este caso, digamos, las personas aludidas no son objeto de esta entrevista. Entonces, Ministro, discúlpeme, pero sí, como usted ha aceptado y ha jurado ante el presidente de la República y ante nuestra bandera, me imagino que ha tenido que leer un poquito a ver cuáles son los antecedentes del premier, ¿no? Sí, pero como te digo, son temas personales que obviamente yo por lo menos siempre estilo escuchar a la persona directamente involucrada. En este caso, nosotros podemos responder sobre lo que vamos a hacer dentro de nuestra cartera, y yo como persona, cualquier cosa, cualquier cuestionamiento que pudiera tener, con todo gusto, pero no me gusta hablar por las demás personas. Cada uno debe hablar por sí mismo, y creo que algo saludable para poder tener de primera mano siempre la información, de tal modo que podamos elaborar un juicio justo. Bueno, ministro, los 30 años que tiene en el aparato estatal le han servido para salir muy bien de las preguntas. Bueno, y no contestarme lo que yo le estoy diciendo. Pero bueno, Nicolás, por favor. Uno de los temas, Karina, sí, es decir, estamos claros en que hay tres grandes temas, ¿no es cierto? Uno es la crisis sanitaria, otro es la crisis económica, y otro es la garantía de elecciones transparentes y en las mejores condiciones. Y el asunto es que la crisis sanitaria está directamente relacionada con la reactivación económica, ¿no es cierto? Y usted tiene una responsabilidad bien importante, ministro, porque una de las fuentes de contagio más importantes en los últimos meses fue precisamente el desplazamiento de peruanos dentro del propio país, que llevaron el virus a regiones donde no había llegado. ¿Cómo se va a hacer para manejar este tema? Es decir, bueno, ya se ha restablecido prácticamente el transporte tanto aéreo como terrestre de pasajeros, y esto implica la exposición real a un rebrote, ¿no? Efectivamente, acá tenemos que balancear con mucho cuidado ambas cosas. Por un lado tenemos la amenaza de la pandemia que sigue latente, y por otro lado tenemos la amenaza también de la desactivación económica que hemos sufrido prácticamente por más de mes y medio, y de alguna manera menos fuerte en los demás meses. Sin embargo, yo creo que acá, como digo, estamos tomando las medidas para poder
no solamente monitorear el tema del viaje en sí, que ya tenemos algunos protocolos, sino qué ocurre después del viaje. Efectivamente, puede ocurrir que algunas personas que sean asintomáticas o que digamos no se hayan percatado de que pueden estar portando el virus, puedan manifestarse más adelante. Entonces, para ello también justamente es el objetivo de esa declaración jurada que estamos pidiendo, de tal modo donde tengamos los datos certeros de la persona para saber y monitorearla posteriormente, así como hacemos con el testigo, donde las personas que son detectadas como positivas, que tienen un seguimiento y un apoyo por parte del Estado, igual estamos nosotros haciendo el monitoreo de las personas que se van a trasladar, de tal modo que podamos detectar si alguna persona resulta infectada más adelante, ya durante su estadía en el nuevo lugar donde se ha trasladado, podamos identificar y hacer el trazado hacia atrás, de tal modo de que todas las personas que viajaron, les hacemos el monitoreo, las que estuvieron en el mismo traslado, y podemos ya empezar, ya no aislarlos todas las personas del país, sino aislar solamente a las personas que están infectadas, y de esa manera ir cerrando este círculo ya sobre solamente donde tenemos la presencia del virus, ¿no? Ministro, usted ha sido viceministro de Transportes y Comunicaciones, entonces tiene que ver con esta gestión, y esta gestión, es decir, la que acaba de concluir, usted ha relevado al anterior ministro Lozada, ha tenido algunas fallas, y las fallas más abrumadoras son en el tema del transporte. Se ha convertido en un foco infeccioso. Ahí se contagia la gente. Tanto es así que ahora hay que ponerse una serie de barreras. Eso fue una desinteligencia, es decir, permitir que las personas, en primer lugar, haya un paro, se aglomeraran terriblemente, y que ahora las personas en horas punta todavía se les vea de pie y expuestas. Bueno, efectivamente, como indicas, nosotros como gobierno siempre dictamos la normativa, y otra cosa ya es, digamos, cómo lo aplica o lo implementan las personas. Lamentablemente, como indicas, hay personas que por descuido, por un poco desinterés, como hemos visto en varias regiones, no han cumplido los protocolos que nosotros establecemos y señalamos y controlamos, pero no podemos estar de la mano con cada uno de los ciudadanos. Entonces, hay varias medidas que si ya la gente ha empezado a internalizar, ya se han dado cuenta que esto es en serio, que es una enfermedad que nos está amenazando a todos y a cada uno en la calle y en nuestras casas. Entonces, ya con este periodo de aprendizaje de casi 3 meses que hemos tenido, hemos visto también que ya se ha empezado en muchas regiones, por ejemplo, donde había una alta presencia de la pandemia, han bajado drásticamente porque sí han tomado en serio las recomendaciones y ha empezado a disminuir. Como este es un periodo que tiene una incubación de casi 15 días, algunas medidas no se reflejan de manera inmediata, sino se reflejan más adelante. Entonces nosotros, previendo, por ejemplo, en el transporte urbano que lo mencionas, el enemigo no está tanto en el aire, no está tanto en la cercanía que podamos tener, que es 10, 15 minutos. Principalmente ahí el enemigo está en nuestras manos y en nuestras manías. Mucha gente toca alguna superficie que está contaminada y si se queda en las manos no pasaría nada, pero lamentablemente tendemos a picarnos los ojos, a veces se pica una pelucita de la mascarilla, meten el dedo y ya entra la contaminación a donde no debe entrar, dentro de nuestro cuerpo. Mientras permanezca en la superficie, todos ya hemos entendido que no pasa nada. Pero, ministro, en todas las partes del mundo se está utilizando el transporte público como nosotros, es decir, al 100% sentados, porque yo he visto imágenes de otras partes del planeta donde se ve que sí hay un asiento libre y me llamaba la atención. Mira, el problema que nosotros tenemos es igual, tenemos que acá trabajar con los recursos que tenemos. Nosotros tenemos un parque automotor que, como hemos visto en situaciones normales, siempre tendía a ser insuficiente en ciertas horas. Entonces, además de las restricciones o las recomendaciones que estamos haciendo justamente con este protector para no tocarnos la cara cuando estamos en la calle antes de desinfectarnos, entonces la cantidad de unidades de transporte que tenemos para la cantidad de gente que se mueve, tendríamos que duplicarla o triplicarla. Y ese parque automotor no lo contamos en este momento. Entonces tenemos que generar otro tipo de barreras, como los protectores faciales, que nos permitan irle justamente haciendo el efecto de barrera a una transmisión del virus, tanto de otras personas como, digo, de nosotros mismos, que es el principal cuidado en el tema del transporte urbano. Entonces,
esa desinfección constante que la podríamos estar haciendo si cada uno fuera con su botella de alcohol, no la podemos hacer también por una cuestión de economía. Nuestra economía es muy diferente a la economía de otras realidades, y también la disposición o la forma que se mueven en otras ciudades, en otras partes del mundo, también les permite, porque ellos no tienen esa congestión, salvo algunos países, por ejemplo, que hemos visto como Japón, etcétera, donde en otros puntos efectivamente toda la masa laboral se mueve simultáneamente. ¿Qué estamos recomendando? ¿Qué estamos haciendo también ahora? Nosotros como Estado ya hemos establecido los horarios diferenciados, de tal modo que todos los trabajadores del sector público y los usuarios del sector público, los que vienen a hacer un trámite, van a venir a partir de las 10 de la mañana. Entonces, la hora pico, que está entre las 6 y las 9 de la mañana, queda libre para otros usuarios, digamos, particulares, gente que se mueve por otras ¿Desde razones. cuándo es el horario escalonado, ministro? Ya esto está dispuesto en el último decreto que hemos emitido, y con ello nosotros estamos ya más bien viendo la forma con las entidades privadas para que tiendan a hacer lo mismo, de tal modo que podamos empezar un poco más tarde, y esa hora de concentración, porque en las unidades de transporte, todos los que nos hemos transportado digamos, unidades de transporte público, sabemos que de 6 a 9 de la mañana esto está saturado, y a partir de las 9 casi viajan. En el Metropolitano, por ejemplo, vemos un bus. Sí, pero el anterior ministro tampoco nos dio fecha de inicio. Ese es el problema. ¿Cuándo inicia esto? En el sector público esto ya está implementado. O sea, nosotros ya hemos repartido, los horarios de entrada son hasta las 7 de la mañana, cualquier hora que escoja la entidad, y después de las 10 de la mañana, o sea, 10 hacia adelante. Y obviamente el trabajo de salida también se va a dilatar antes de las 4 de la tarde, y si no sales hasta las 4 de la tarde, ya no puedes salir hasta después de las 7:30, 8 de la noche, donde ya también baja la necesidad de transporte público. Ministro, le acabo de llamar la atención sobre el temor que tiene alguna gente en algunas zonas del país con respecto a que el restablecimiento del transporte interprovincial y de los vuelos con pasajeros puedan traer consigo el coronavirus. Yo quisiera que nos acompañe para que luego nos haga usted un comentario sobre esto que nos va a contar Omar Ríos. Esto está pasando en este momento en Iquitos. La gente no quiere que entren los aviones con gente porque le tienen miedo al coronavirus. Omar, cuéntanos, por favor. Información en vivo desde Iquitos. Moradores de varios asentamientos humanos han llegado hasta el aeropuerto Francisco Secada Viñeta de esta ciudad para pedir al presidente Martín Vizcarra el cierre temporal de este aeropuerto. Esto con la finalidad de evitar más contagios del coronavirus. Escuchemos las palabras de algunos de los protestantes. Muy buenos días, estamos queriendo el cierre temporal del aeropuerto porque no queremos más enfermos, no queremos más muertos, queremos que se pare esto, tanto hemos luchado, ha habido bastante muertos, no hemos tenido oxígeno, y entonces eso queremos el cierre hasta que nosotros también se pare esta enfermedad. Siquiera al menos un 10% que tengamos, pero ahorita Lima está realmente contagiado y varias personas están viniendo y no respetan la cuarentena. Ellos deberían ir a una cuarentena hasta que se les analice, pero no, ellos vienen a sus casas normal. ¿Van a continuar con esta medida de lucha? Sí, vamos a continuar por nuestros hijos, por nuestra familia, por eso vamos a seguir continuando. Esto es lo que viene ocurriendo aquí en el aeropuerto y exigen pues una pronta respuesta por parte del gobierno central porque no quieren más muertes, no quieren más contagios del coronavirus en esta ciudad. Informó Omar Ríos para Exitosa Perú. Gracias, Sí, estamos Omar. para los que recién se conectan en la línea con el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Carlos Extremadoiro. Usted ha escuchado lo que dice la persona esta que habló con Omar, más o menos representativa de un sector. O sea, la gente dice o que no haya vuelos o que la gente que llega vaya a cuarentena, porque no queremos que en Iquitos vuelva a pasar lo que ya vivimos. Sí, efectivamente, digamos, hemos visto en las horas de la mañana, nos ha pasado el reporte desde Iquitos de la presencia de algunas personas, como puede ocurrir o como nos ha ocurrido también en algunas en localidades donde hacíamos traslados humanitarios durante el periodo de cuarentena, respecto a la presencia de personas que llegan de otros lugares y que pueden generar un descontrol en el tema de las enfermedades. Sin embargo, como te indico, ya nosotros
hemos establecido los protocolos y siempre va a haber grupos que van a continuar con este temor. Como dijo la señora, imaginémonos en el escenario que tengamos controlado el virus, eso puede suceder, no sabemos todavía, esperamos que dentro de este año o posiblemente los primeros meses del próximo. Hay que ponerse también en la situación de las otras personas del otro lado que están 3, 4 meses en un lugar fuera de donde ellos viven normalmente, donde desempeñan sus labores, sin recursos, muchas veces sin un alojamiento adecuado y también expuestos a muchas otras cosas. Entonces, igual, como digo, tenemos que hacer el balance entre una y otra necesidad y hacer estos movimientos con el mayor cuidado y el mayor control posterior, porque justamente lo que nosotros queremos es evitar, y eso para eso estamos haciendo el esfuerzo todos los peruanos, que esto vuelva a dispararse, que esto vuelva a, digamos, generar una altos índices de contagio en cualquier lugar del país. Sabemos Ministro, que es un peligro, pero tenemos que también asumir algunas medidas para poder mover, como digo, esta masa de casi 200.000 personas que estaban varadas en la ciudad de Lima, por ejemplo, e igual, dentro de cada provincia, a veces habían ido, dentro de cada región, habían ido de una provincia o de una ciudad a otra, y ahorita necesitan ya retornar a sus labores habituales, donde se desempeñan en el trabajo o por temas familiares. Entonces ya no va a ser necesaria la cuarentena, es decir, antes llegaban a algún sitio, a alguna región, y se tenían que quedar haciendo la cuarentena porque no se sabía si eran asintomáticos o no. Ahora bajan del avión y se van a su casa. Sí, como te digo, la diferencia son dos cosas. Una, que lo que nosotros hemos establecido, digamos, durante todo este periodo, es justamente lo que necesitábamos era tener las recomendaciones. No olvidemos que esto en otros países se ha ido generando y se ha ido desarrollando algunas recomendaciones que obviamente no las teníamos al inicio de estas medidas, y lo otro era levantar el nivel de respuesta que podíamos tener, y ahora tenemos ya mejor establecidos nuestros protocolos médicos que nos permiten no solamente una atención cuando ya llegaste a un estado, digamos, un poco complicado, sino también una atención más temprana con las recomendaciones y justamente con qué insumos debes ir a atacar el mal, la parte preventiva, la parte previa. Entonces, primero es tratar de no contagiarse, obviamente, para eso están las recomendaciones generales, pero lo segundo, si es que empiezas con, digamos, el tema de la sintomatología, podemos empezar a combatir más temprano y no llegar a ese estado crítico. Aquí hemos hablado muchísimo del primer nivel de atención, que es donde usted apunta. Hemos dicho miles de veces que es necesario. Y aquí viene una pregunta porque usted ha sido... ha participado también en Reconstrucción con Cambios, ¿no? No sé exactamente cuál ha sido su cargo. ¿Cuál fue su cargo en Reconstrucción con Cambios? Bueno, para terminar la idea, lo que te decía anteriormente es que nosotros ya también la capacidad de respuesta del sector salud ha mejorado, o sea, ya se ha establecido también mejoras en la cantidad de camas, tanto para hospitalización como para unidad de cuidados intensivos. Entonces, eso, como te digo, nos ha permitido justamente este tiempo, porque si nosotros lo dejábamos libre en ese momento, obviamente nos iba a sobrepasar de una manera incontrolable. Entonces, de acuerdo. Sí ha servido el esfuerzo. Ahora, bueno, cambiando de tema, en la Reconstrucción con Cambios, nosotros, perdón, dime. Es que lo que pasa que es prácticamente el mismo tema, porque Reconstrucción con Cambio también estaba al mando de la reconstrucción de postas, y hemos visto en el norte del país que las postas están en un estado paupérrimo. Entonces, ¿cómo vamos a hablar del primer nivel de atención si es que las postas están cerradas o se están cayendo a pedazos? Y usted trabajó en Reconstrucción con Cambios aquí en Lima. ¿Por qué también aquí en Lima nosotros hemos recibido la denuncia de médicos del primer nivel que nos han puesto unos ejemplos pero terribles de cómo están funcionando en Surquillo nomás, que prácticamente se les cae el kiosco en la cabeza? ¿Qué se hizo en Reconstrucción con Cambio cuando usted estaba ahí? Bueno, mira, las jurisdicciones sobre las que nosotros hemos trabajado efectivamente era en la región Lima. Nosotros hemos coordinado con todos los órganos ejecutores y no hemos tenido, en el caso de Surquillo no es una zona afectada por el tema de las lluvias, así que no hemos visto ese tipo de infraestructura, que sí, obviamente hay una entidad dentro del Ministerio de Salud encargada de ver estos temas, ¿no? Pero las postas afectadas,
por las inundaciones, porque hay postas en todo Lima, ¿no? Entonces, en los distritos afectados, ¿cuántas postas ustedes han podido mejorar, recuperar y que en este momento están atendiendo? Mira, la Reconstrucción con Cambios es un órgano de coordinación y la ejecución estaba a cargo o de las municipalidades o de los gobiernos regionales. En el caso de Lima, es la Municipalidad de Lima Metropolitana a través del gobierno regional de Lima Metropolitana el encargado de la ejecución. Se hizo las coordinaciones, había algunos problemas, pero casi en el tema de postas no ha habido inconvenientes. O sea, estas unidades que han sido afectadas se han asumido ya por parte de las entidades correspondientes. Ese es en el corto periodo que estuve yo a cargo, hicimos todas las coordinaciones con la gente que estaba en esa época en el gobierno municipal para que ellos puedan ejecutar esto. Igual coordinamos con el gobernador regional de Lima Provincias para que se pudiera también acelerar esto. Y es más, el gobernador de Lima Provincias después fue el director también de la reconstrucción, así que él sí se encargó de que todo lo que era la jurisdicción de Lima esté atendido. Y lamentablemente sí podemos ver que en algunas otras regiones no se ha ido a la misma velocidad, pero para ello obviamente se están haciendo los ajustes ahora en la actual gestión, entiendo, de la doctora Moreno, para que esto se le dé un nuevo impulso. Como digo, a veces la tramitología, la burocracia, que por ser dineros públicos, a veces te demanda dar unos pasos previos que aparentemente te dan la sensación de una lentitud, pero una vez que ya arranca, esto, teniendo garantizado el presupuesto, como ingeniero te lo digo, ya esto no tiene por qué parar, ¿no? O no tendría por qué. Bueno, lo que está claro es que lo que tenemos al frente es una tremenda ineficiencia del aparato del Estado. O sea, y en una circunstancia de emergencia como esta es un pecado que no nos podemos permitir, ¿no es cierto? Pero vayamos a los temas que tienen que ver directamente con su sector. Ayer en el aeropuerto hubo una tremenda concentración de gente y esto ha sido finalmente motivado por un problema de coordinación. Es decir, si se reabren los vuelos, debieron programarse los horarios de manera de evitar las aglomeraciones. Tenía que haber una relación entre el toque de queda y las 3 horas que se le está pidiendo a la gente que vaya antes al aeropuerto. O sea, ha sido finalmente un problema de falta de decisión y de coordinación lo que provocó lo que pasó ayer. Sí, lamentablemente a veces cuando estás, digamos, después de un largo periodo de paralización, ocurren estas incongruencias. Nosotros sí hemos programado efectivamente los vuelos dentro de lo que nos permiten los horarios, ya que toda salida de los aviones de Lima, que es el hub donde se concentran la mayoría de vuelos, porque no hay muchos vuelos entre región y región, lamentablemente por ahora por el tema de demanda, pero la mayoría de vuelos, como se concentran en Lima, han generado de alguna manera este problema. Sin embargo, esto ya nosotros lo habíamos previsto y solamente tenemos 18 vuelos al día. Eso es lo único que se ha autorizado. ¿Y por qué tenemos 18 vuelos? Porque igual en provincias, para poder hacer el embarque, está yendo un poco más lento por el distanciamiento, etcétera, todos los protocolos que hay que cumplir por el tema sanitario, y eso nos impide, digamos, hacer la recarga de pasajeros que se hacía antes en 40, 35, 40 minutos, ahora nos está demorando casi hora y media, y obviamente para que pueda atenderse la demanda de retorno es donde estamos generando ese tipo de problemas, y por eso es que tenemos que distribuir solo 18 vuelos de casi 100 que se tenía antes del COVID, los estamos distribuyendo en las 12 horas que tenemos disponibles, y lo que sí ha generado de repente alguna incomodidad en los pasajeros es que muchos han llegado de horas demasiado tempranas, no han hecho buen uso de las facilidades que hemos dado, porque muchos se han quedado fuera del aeropuerto, no entendemos por qué, tal vez los taxis tenían el temor de entrar, pero sí está permitido, es más, han podido dejarlos adentro. Dentro de lo que es el espacio para estacionamiento, nosotros hemos previsto como una especie de antesala donde puedan ordenarse la gente sin tener que generar estos problemas. Pero, ¿por qué? Porque ya uno no puede ir con su carro y dejarlo ahí porque no tienes a qué quedarse. La gente solamente entra, deja el pasajero y se retiran los acompañantes y solamente quedan los pasajeros. Así que ahora sí ya se le ha explicado a la gente cuál es la metodología y ya se está yendo de una manera más ordenada, ¿no? Ministro, una última pregunta. ¿Se resolvió el tema de los subsidios y el tema del metropolitano, los corredores complementarios y toda esta situación que se tornó tan complicada? Sí, efectivamente, bueno, en una reunión que tuvimos con el alcalde y
el premier, el alcalde mismo pidió nuestra participación para acompañar en las gestiones que se iban a hacer con el Ministerio de Economía y Finanzas, y de tal modo que hemos tenido todo el fin de semana hasta hace 2 días las reuniones correspondientes, y con ello hemos podido establecer realmente rutas que se puedan implementar. Muchas veces la idea de implementar alguna solución se estrella justamente como insisto, con los protocolos que tenemos que cumplir para el control de los dineros públicos, no son dineros particulares. Entonces, justamente con la participación directa del MEP, los técnicos de la Municipalidad Metropolitana a través de Protransporte y nuestra participación, nuestro acompañamiento, encontramos que quería solucionarse casi 3 o 4 problemas con una sola solución. Entonces la panacea no existe, ¿no? Esos son mitos. Entonces cada uno tiene una solución diferente y se tenía que solucionar. O sea, podemos estar tranquilos con respecto al hecho de que no va a haber alza de pasajes y que no va a haber paralización del servicio de transporte de pasajeros. Efectivamente, ya hemos visto cómo podemos trabajar junto con la municipalidad de tal modo que, cumpliendo justamente cualquier protocolo, digamos, de control de los dineros del Estado, se pueden qué canales debemos seguir solucionando problemas a futuro, en el presente, y problemas que se tenía del pasado. Entonces, hay que trabajarlo de manera paralela, y estaban confundiéndose inicialmente las cosas y tratando de solucionar todo en un solo paquete, ¿no? Ministro, ¿y los alimentadores? Porque ayer nos dijeron que se iban a la huelga si es que no se solucionaba el tema. Sí, ahí hay un entrampamiento adicional por una adenda que firmaron hace muchos años, casi empezando la concesión. No es una concesión de la Municipalidad de Lima, no la conocíamos muy bien antes de la participación en estas negociaciones, pero que impedía justamente buscar una solución que sí se podía implementar para el metropolitano. Y afortunadamente siempre se puede encontrar una salida, simplemente hay que dar las autoritativas correspondientes, y obviamente cuando hay algún tipo de cuestionamiento, que lo va a haber, seguramente van a llevar a los funcionarios al Congreso, dar las explicaciones de por qué se está tomando algunas medidas y algunas determinaciones, pero finalmente, mientras no se distraigan los dineros para usos indebidos, como hablaste hace algún momento del tema de corrupción, ahí se puede hacer. Entonces, como dicen, no solamente hay que hacerlo, sino hay que parecerlo. Así que esa respuesta se está elaborando ya, se está haciendo la normativa correspondiente, y obviamente se va a sustentar ante cualquier entidad que quiera fiscalizar posteriormente.